¿Te imaginas que alguien pudiera abrir un cráneo humano hace más de 7000 años y que la persona sobreviviera? Parece imposible, pero pasó. Quédate hasta el final porque esta es la historia de cómo nuestros antepasados lograron hacer la primera cirugía cerebral registrada en la historia, mucho antes de que existieran hospitales, bisturís o anestesia. Todo empieza con un procedimiento llamado trepanación. En pocas palabras, hacer un agujero en el cráneo. Hoy la idea suena brutal, pero en aquel entonces era considerada una práctica médica, espiritual y hasta mágica. Los arqueólogos han encontrado cráneos de más de 7000 años de antigüedad con marcas perfectamente circulares en la cabeza, resultado de que alguien les abrió un pedazo de hueso. Y lo más sorprendente es que muchos de esos cráneos muestran señales de cicatrización, lo que significa que el paciente sobrevivió. ¿Pero por qué hacían esto? Existen varias teorías. Algunos investigadores creen que se trataba de un tratamiento médico para aliviar dolores de cabeza intensos, epilepsia o lesiones provocadas en combate. Otros piensan que era un ritual espiritual, una forma de liberar a la persona de espíritus malignos, demonios o fuerzas sobrenaturales que supuestamente causaban la enfermedad. Lo cierto es que se practicaba en muchas culturas distintas y en lugares muy lejanos entre sí. Se han encontrado cráneos trepanados en África, en Europa, en América precolombina e incluso en Asia. Esto significa que la idea de abrir el cráneo para sanar no era algo aislado, sino una práctica que diferentes civilizaciones descubrieron y adoptaron de manera independiente. Y aquí viene lo más impresionante. No lo hacían al azar. Los agujeros se hacían en puntos específicos, evitando dañar las zonas más delicadas del cerebro. En algunos casos, el orificio era pequeño, apenas para liberar presión. En otros, se retiraba un pedazo completo de hueso, y lo lograban con herramientas rudimentarias, piedras afiladas, cuchillos de obsidiana o hueso tallado. Todo sin anestesia moderna, sin antibióticos y sin quirófanos estériles. Ahora, ponte en los zapatos de esos pacientes. No había morfina, no había cirujanos con bata blanca. Lo que tenían era quizá hierbas con efectos calmantes, tal vez bebidas fermentadas para adormecer el dolor, y mucha resistencia. Y aún así, sobrevivían. Es decir, no solo había valor del paciente, también había habilidad de quien hacía la cirugía. Los investigadores calculan que el porcentaje de supervivencia era sorprendentemente alto para la época. En algunos sitios arqueológicos, más de la mitad de los cráneos encontrados muestran signos de cicatrización. Esto quiere decir que no eran simples barbaridades o torturas, sino procedimientos que, aunque primitivos, cumplían su objetivo. Con el paso del tiempo, la trepanación se mantuvo en diferentes culturas. Los antiguos egipcios, por ejemplo, conocían la técnica. En la América precolombina, los incas la llevaron a un nivel de refinamiento impresionante. Hay cráneos trepanados en Perú con bordes perfectamente pulidos, como si hubieran usado herramientas diseñadas solo para eso. Y aquí viene el dato impactante. En la época del Imperio Inca, la tasa de supervivencia a la trepanación era incluso mayor que la de las cirugías de cráneo en Europa durante el siglo XIX. Sí, lo escuchaste bien. Médicos precolombinos tenían mejores resultados que cirujanos europeos que ya contaban con hospitales modernos. Esto demuestra que la trepanación no era un experimento salvaje, sino una técnica desarrollada con precisión, conocimiento y transmisión de saberes de generación en generación. La trepanación también dejó huella cultural. En algunos pueblos, los huesos extraídos del cráneo se guardaban como amuletos. En otros, el agujero abierto se cubría con piezas de oro, plata o conchas marinas, como si fueran prótesis. Y todo esto refuerza la idea de que la cirugía tenía no solo un objetivo médico, sino también un peso simbólico y espiritual. Hoy, los neurocirujanos modernos miran hacia atrás con asombro. Aunque ahora contamos con bisturís ultrasónicos, imágenes de resonancia magnética y técnicas de microcirugía,
La esencia de la trepanación sigue presente. En emergencias como traumatismos craneales graves, aún se recurre a cirugías que consisten en abrir el cráneo para liberar presión, salvar tejido cerebral y darle una segunda oportunidad al paciente. Es decir, lo que nuestros ancestros hacían hace más de 7.000 años con piedras y huesos, nosotros lo seguimos haciendo hoy, pero con tecnología. Así que la próxima vez que pienses que la medicina moderna es un invento reciente, recuerda esto. La primera cirugía cerebral de la historia ocurrió miles de años antes de que existieran hospitales y quienes la practicaban sabían lo que hacían. Nuestros antepasados no eran tan primitivos como creemos. Tenían valor, tenían ingenio y, sobre todo, tenían una voluntad enorme de luchar contra el dolor y la enfermedad, aunque eso significara abrirle un agujero al cráneo. Si esta historia te sorprendió tanto como a mí contártela, dale like, suscríbete, comenta, activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué otro dato histórico relacionado con la medicina quieres que exploremos. Para más datos históricos contados como deben ser en Te la cuento como es.